Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es 5 de marzo. Ya son las 5:17. Vamos a dar inicio a nuestro tercer encuentro síncrono de este trimestre. En estos momentos no hay nadie conectado. Esperemos que en el transcurso del encuentro pueda conectarse a alguien, podamos compartir. Ok, espero que se esté oyendo bien y que se vea bien. En un momento voy a compartir la pantalla para colocar las presentaciones. Denme un momento. Ok, no tengo el feedback para saber si se está viendo en este momento nuestra aula virtual. Reviso y no hay nadie conectado. Bueno, pero entonces, pues, si aquí tenemos la unidad número 2. En el encuentro pasado nosotros hablamos sobre los tipos de ecuaciones diferenciales. Vamos a entrar un momentico acá. Explicamos un poquito, hicimos un ejercicio sobre de los métodos de resolución, del método de ecuaciones diferenciales de variables separables y las homogéneas. Y hablamos de que revisaran ustedes las reducibles homogéneas. Vamos a hablar hoy sobre las ecuaciones diferenciales exactas y las lineales y algo sobre dos. Ok, quería compartirles algo. En estos momentos, en este trimestre, hemos tenido el triste suceso de que uno de nuestros profesores de la universidad, que tenía muchos años con nosotros, falleció. Y entonces, en este momento se ha hecho una asignación de la matemática 4 también, de manera presencial acá en el núcleo de San Antonio de los Altos, y se me ha asignado a mí esa actividad. Entonces, ustedes en estos momentos estarán viendo, voy a ponerlo para que lo vean. Vamos a aclarar eso. Ustedes estarán viendo en nuestra página virtual, están viendo varias actividades sumativas. Tenemos esta actividad sumativa que está mi nombre, profesor María Rodríguez, y las secciones que hemos estado viendo hasta ahorita. Y acá tenemos la sección A1, que era la que daba el profesor Juan Lovera. Y en cada una de las sumativas tienen las mismas. Entonces, bueno, de aquí al domingo, es decir, vamos a seguir como estamos, todas las secciones A, 1.0, 1.1, 1.3 y A2, es decir, bueno, cada uno de ustedes sabe cuál es su sección, van a continuar realizando mi actividad y no se preocupen porque aparezcan las otras actividades, las del profesor Lovera. Los alumnos de la sección A1, pues estoy en conversaciones con ellos para llegar a ver cómo nos vamos a manejar. Posiblemente ellos también vayan a hacer las acciones de la sumativa 3 y la 4, harán la de la profesora María Rodríguez, pues la mía, y desaparecerán las otras. Entonces, por favor, no se angustien ni se preocupen por esa cantidad de actividades que están apareciendo ahorita en la pantalla. Después, de todas maneras, les aseguro que para en estos días, un par de días nada más, posiblemente mañana ya estará uh, cuadrado todo. Ok, vamos ahora a ver. Un segundo. Ok. Vamos entonces a hablar un poquito sobre las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Qué es una ecuación diferencial exacta? Hasta ahora habíamos visto que una expresión que tiene esta forma, m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de x. Esto, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues que tenemos un diferencial de la parte de m, del diferencial de x y un diferencial de y. Entonces decimos que una ecuación es diferencial exacta en una región del plano, región R del plano XY, si ella corresponde a la diferencial total de una función dada. Y nosotros para resolver la ecuación diferencial exacta, vamos allá, esa función cuya diferencial total es la ecuación diferencial que nosotros estamos viendo. ¿Qué era un diferencial total? Pues nada, era el diferencial en el cual teníamos las derivadas de
con respecto a las variables, la derivada de x de la ecuación, de la función más la derivada de y de la función. Entonces se dice que una ecuación diferencial es exacta si la expresión en el primer miembro de la ecuación, esta que estamos aquí, que estamos viendo aquí, disculpen que está muy lenta. Ok, entonces que si esta expresión que tenemos acá, el primer lado es una ecuación, es una diferencial total. ¿Ok? Continuamos entonces. ¿Cuál es el criterio que tenemos que usar para determinar si una ecuación diferencial es exacta? Vamos a aplicar un teorema que nos indica que si tenemos mxy y nxy van a ser continuos y con derivadas parciales de primer orden, continuas en una región R de nuestro plano XY, recuerden que esa es la forma de expresarse correctamente, pues que es condición necesaria y suficiente para que esto sea una diferencial exacta que se cumpla. Que el diferencial con respecto a m, fíjense que m es la derivada con respecto a x de esa función que me dio esta ecuación diferencial. Entonces, si yo tomo m, que es el diferencial con respecto a x, y lo derivo con respecto a y, él tiene que darme lo mismo, tiene que ser igual a cuando yo derive n con respecto a x, cada uno con respecto al contrario. ¿Ok? Entonces, si estas dos expresiones son exactas, yo voy a decir que estoy frente a una ecuación diferencial de tipo exacta que la puedo resolver por el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Ok, vamos a ver un ejemplo que es siempre la forma más, creo yo, para mí, una de las formas más prácticas de visualizar estos teoremas y estos procedimientos. Entonces, fíjense, teníamos esta ecuación diferencial, ¿ok? X cuadrado y cubo, diferencial de x más x cubo y cuadrado, diferencial de y, igual a 0. Entonces, ¿quién es mxy? Pues la primera parte es la del diferencial de x. ¿Y quién es nxy? Pues el diferencial de y. Entonces, ahora nosotros vamos a tomar el m, la diferencial de m con respecto a y a n vamos a derivarlo con respecto a x. Les voy a recordar algo, por favor. En la rúbrica y en las actividades se les dice que tienen que hacer todo paso a paso y las integrales también. No me usen tablas, tienen que, si quieren tener la puntuación completa en las actividades, re, re, realicen todo paso a paso, todas las operaciones explicadas indicando lo que están haciendo, no se salte el paso. Entonces, vamos a hacer la derivada de x cuadrado y cubo con respecto a y. Pues nada, si estamos derivando con respecto a y, pues x cuadrado, fíjense, esto es un paso a paso. Yo pongo x cuadrado es una constante y lo multiplico por la derivada de y cubo, que es 3y cuadrado. Entonces eso me queda 3x cuadrado y cuadrado. Después la derivada de x cubo y cuadrado con respecto a x, pues voy a derivar con respecto a x. Entonces en este caso y es la constante, entonces me queda y por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. Entonces me queda 3x cuadrado y cuadrado. Como podemos ver en este caso, la derivada de m con respecto a y me quedó igual que la derivada de n con respecto a x. Entonces yo puedo decir tranquilamente que esta ecuación diferencial que me dieron es una ecuación diferencial exacta y la voy a resolver por el método que se resuelven las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Cómo es ese método? Ok, aquí tenemos otra ecuación diferente. Vamos a hacer un ejemplo de resolución de una ecuación diferencial que nos va a dar exacto. Primer paso entonces, demostramos lo que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior. Tenemos 2xy diferencial de x. En este caso, 2xy diferencial de x es m. Entonces vamos a derivar m con respecto a y. Y n es x cuadrado menos 1. Vamos a derivar n con respecto a x. Entonces, la derivada de con respecto a y, si y es una constante, perdón, vamos a derivar con respecto a y, la constante es 2x, la derivada de y es 1, me queda 2x. Si voy a derivar x cuadrado menos 1 con respecto a x, que es el segundo término que es n, pues me queda 2x menos 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces me volvió a quedar 2x igual a 2x, entonces yo puedo decir que estamos frente a una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo lo vamos a resolver? Perfecto. Vamos a ver cómo resolvemos una ecuación diferencial exacta. Vamos a tomar uno de los dos términos y los vamos a integrar. En este caso vamos a tomar m de x diferencial de x. M de x y diferencial de x y vamos a integrarlo con respecto a x porque es diferencial de x. No lo puedo integrar con respecto a y, sino con respecto a x. Entonces tomo m de x diferencial de x, que es 2xy diferencial de x, 2xy diferencial de x, y lo voy a integrar con respecto a x.
Entonces, si estoy integrando con respecto a x, el 2 y la y son constantes, los saco de la integral y me queda la integral de x diferencial de x. Entonces me queda 2y por x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? La integral de x es x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Entonces aquí simplifico. Fíjense que cuando yo simplifico, yo los tacho. Eh, Indiquen qué es lo que están simplificando, porque pasan de una expresión a otra muchos y no indican lo que están haciendo. Ahora, como yo estoy integrando esto, yo tengo una y, yo tengo que saber que, y estoy haciendo una ecuación diferencial, que esta integral vamos a tener, siempre nosotros ponemos una constante, ¿verdad? Cuando estamos haciendo integrales indefinidas. Entonces, esa constante en este caso va a ser una variable de y, una función de y, porque yo integré con respecto a x, entonces me va a quedar una parte que es función de y. Entonces pongo, al final me queda, aquí me queda x cuadrado y, más g de y, ¿ok? Porque yo integré. Entonces, ya tengo mi parte de mi función, pues, o mi función va a ser x cuadrado y más g de y. Ahora tengo que hallar g de y. ¿Cómo hacemos para hallar g de y? Ok, tomamos nuestra función que acabamos de obtener, x cuadrado, y más g de y la derivamos ahora a, con respecto a y, ¿verdad? Nosotros integramos con respecto a x, ahora derivamos eso que nos dio ahí con respecto a y. Entonces, la derivada de f de x y es f', la derivada de f de xy es f' de xy. Entonces, la derivada de x cuadrado y derivada con respecto a y es x cuadrado, es una constante, entonces me va a quedar que la derivada de y es 1, entonces sería x cuadrado por 1, que es x cuadrado. Y la derivada de g de y con respecto a y va a ser g' de y. Yo ya tengo derivada mi expresión. Ahora, se supone que esta es la derivada con respecto a y, entonces eso va a ser n de xy diferencial y, ¿verdad? Porque yo derivé mi función y obtuve mi n de xy, esto es mi n de xy diferencial y. Entonces igualo mi n de xy, que en este caso es esto, lo igualo con lo que me dio la derivada de mi función. Entonces n de xy va a ser igual a f' de xy, que es esto. Entonces, x cuadrado menos 1 va a ser igual a x cuadrado más g'. Ok, aquí si yo paso este al otro lado, como está positivo, pasa negativo, se simplifican y me queda que g' de y es igual a menos 1. Esta es mi g', pero yo tengo que obtener es g. Entonces, para yo obtener g, pues tengo que integrar mi g'. Entonces vengo e integro g' de y diferencial de y. G' de y es menos 1. Entonces voy a integrar, estamos hablando de la variable y, entonces voy a integrar g' de y diferencial de y, va a ser a menos 1 diferencial de y. Entonces menos 1 la integral de menos 1, saco el menos 1 de la integral, saco el menos 1 de la integral y obtengo la integral de diferencial de y, que es y. Entonces, menos 1 por y es menos y. Y ya obtuve mi g de y. Al haber obtenido g de y, ¿verdad? Esto que tengo acá, ya yo tenía mi función completa, sustituyo g de y por el valor que obtuve y deberíamos entonces estar obteniendo ya, resolviendo mi ecuación diferencial. Entonces, sustituimos g de y, que lo integré y me dio menos y, ¿cierto? Vamos a revisarlo. Cuando yo integré g de y me dio menos y, entonces vengo a mi ecuación y me queda f de xy es x cuadrado más g de y, pero g de y es menos y, me queda x cuadrado menos y igual a c, ¿ok? Entonces, acuérdense que siempre, aquí no lo ponemos, pero esto es más c. Pues. Entonces, todas las c las vamos a poder agrupando y las podemos poner al final, en la mayoría de los casos. Entonces, aquí ya yo tengo mi ecuación diferencial resuelta. ¿Qué hago ahora? Vamos a despejar y. Saco factor común y porque tenemos todos los términos multiplicados por y. Me queda y que multiplica x cuadrado más 1 menos 1 igual a c. Ahora despejamos la y ya tengo mi ecuación diferencial resuelta, además expresada de forma explícita. Ok, como ven, no es difícil. Es difícil, ¿qué es lo que es difícil? Si el procedimiento no es difícil y se los pongo con un ejercicio sencillo como siempre para que se aprendan o entiendan, comprendan, asuman, asimilen el procedimiento. Después, si la integral que me da es un poco más difícil, estamos en mate 4, se supone que igualmente las integrales que les pongo no son demasiado difíciles. Entonces,
Si es un poquito más difícil, pues la resuelvo un poquito más laboriosa, si tengo que aplicar una fracciones parciales, cualquier cosa que tenga que aplicar de lo que hemos aprendido hasta ahora para resolver integrales, pues lo resuelvo y yo tengo mi resultado final. Ok, el otro día les decía que repasaran las ecuaciones reducibles homogéneas. Aquí, disculpen, está muy lento la computadora. Después estamos viendo ahorita las ecuaciones diferenciales exactas. Después tenemos aquí el mismo procedimiento que les acabo de decir, lo tienen en el aula, esto es lo que tenemos en el aula. Y después tenemos las ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a hacer un repasito también del procedimiento para las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces vamos a ver nuestra otra presentación. Yo espero que se esté viendo la presentación. Lamentablemente no tengo el feedback. Espero que se esté viendo. No hay nadie conectado. Bueno, entonces vamos a las ecuaciones diferenciales. De las ecuaciones diferenciales exactas, vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales. La forma general de una ecuación diferencial lineal de orden n es esta. A sub n, x por diferencial de enésima de y con respecto a x a la n, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones lineales se caracterizan por que la variable dependiente y, junto con todas sus derivadas, van a ser siempre de primer grado, es decir, su potencia va a ser 1. Y los coeficientes van a depender solo de la variable independiente x. Cuando vayan a identificar una ecuación diferencial lineal, tienen que, bueno, aquí está la fórmula dejando para n1 y después digamos, la adaptación para que a la forma general más sencilla. Tenemos que tratar de que nos quede de esta forma. No es que yo pongo cualquiera y digo es lineal y ya está, no, yo tengo que compararla con mi fórmula general de la ecuación diferencial. Fíjense, diferencial de y con respecto a x más una función de x multiplicada por y igual a una función de x, ¿ok? Entonces, diferencial de y con respecto a x más p de x y es igual a f de x. Si tengo una expresión de esta forma, yo puedo decir que es una ecuación diferencial lineal. Ejemplo. Bueno, aquí está el procedimiento para llevarlo a la fórmula y despejarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal? Las ecuaciones diferenciales lineales tienen la propiedad de que siempre le vamos a poder encontrar una función mu de x, tal que al multiplicar la función por mu de x, vamos a obtener una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Si yo tengo mi ecuación diferencial aquí, fíjense, si yo paso el diferencial de x multiplicando al otro lado de la ecuación, esta es la ecuación general que acabamos de poner, yo paso el diferencial de x que está dividiendo, multiplicando al otro lado, me queda una expresión de esta forma. ¿Ok? Diferencial de y es igual a f de x menos p de x por y, todo eso multiplicado por el diferencial de x. Entonces, si esto lo igualamos a 0, me queda de esta forma, como la tenemos acá. Ok. Cuando yo la tengo de esta forma, yo voy a obtener el mu de x y multiplico toda mi ecuación por ese mu de x y me va a quedar de esta forma que tenemos acá. Y esto es lo que, si lo revisamos, es una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El método para resolver las ecuaciones diferenciales lineales sería, hacemos que el coeficiente de y' sea igual a la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo la tengo, si yo tengo una expresión que sería, aquí tengo 3 o xy o lo que sea, diferencial de y con respecto a x, yo debo dividir todo por eso para que el coeficiente de diferencial de y me quede igual a la unidad. Entonces, después que hacemos que el coeficiente de y sea igual a la unidad, vamos a hallar el factor integrante. Y ese factor integrante, ahora vamos a ver cómo es. El factor integrante va a ser e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Claro, cuando yo tengo mi ecuación de esta forma, yo puedo identificar quién es p de x y quién es f de x, ¿verdad? Pero tiene que estar coincidiendo con esta forma o con esta forma aquí. Yo aquí identifico fácilmente quién es p de x y quién es f de x. Entonces, después que ya yo lo tengo identificado porque ya puse mi ecuación en apariencia similar a la
ecuación general. Entonces yo identifico P de X y yo sé que el factor integrante va a ser igual E elevado, no multiplicado, elevado a la integral de P de X diferencial de X. Hallo mi factor integrante, multiplico mi ecuación por el factor integrante, como decíamos antes. Lo normal es que cuando yo hago ese producto, el primer miembro que me queda va a ser la derivada la derivada con respecto, en este caso a X, de el factor integrante multiplicado por Y. Pero yo tengo que demostrarlo, no decir, ah, esa es la derivada, ¿no? Porque si me equivoqué, es que estamos estudiando ingeniería, no estamos estudiando, no sé, para que nos resuelva la inteligencia artificial. Estamos estudiando ingeniería y como estudiantes de ingeniería o como ingeniero del futuro, nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo y tenemos que corregirnos a nosotros mismos, estar seguros de lo que estamos haciendo no es un error. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a demostrar que esto va a ser igual, ya yo sé que tiene que ser igual, que es a la derivada del factor integrante multiplicado por y. Entonces, tomo el factor integrante, lo multiplico por y, lo derivo con respecto a x y compruebo si me da esta expresión que me dio aquí. Vamos a hacerlo más claro con un ejemplo ahorita. Entonces me va a quedar la derivada de esto igual a e a la p de x por f de x porque lo multipliqué. Integramos ambos miembros de esa ecuación y obtendríamos una ecuación diferencial. Ahora vamos a tomar un ejemplo. Este es un ejemplo que lo tomamos del libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de Dennis de Sieg. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo. El ejemplo nos dice que tengo una ecuación diferencial que es y diferencial de y con respecto a x menos 4y igual x a la 6 por e a la x. Entonces, vamos a tratar de escribir esta ecuación de manera que nos quede así, diferencial de y con respecto a x es más p de x y igual a diferencial de x. ¿Qué diferencia de aquí? Yo tenía aquí una x que multiplica diferencial. Déjenme ponerlo con... Yo tengo aquí, para llevarlo a esto, ¿qué tengo que hacer? Pues para que el primer término de mi ecuación sea igual, aquí no tiene que haber esta x. Entonces divido todo por x. Entonces sería x diferencial de y. Fíjense que yo lo hago paso a paso. Háganlo ustedes igual en sus actividades. X diferencial de X sobre X diferencial de X, X diferencial de Y sobre X diferencial de X, menos 4Y sobre X va a ser igual a X a la 6 y a la X sobre X. Entonces, esta X se simplifica con esta. Aquí no puedo simplificar nada. Aquí tengo X a la 6, se simplifica con esta y me queda X a la 5. Entonces, me queda de esta forma. Esta forma ya sí es similar a mi ecuación general. Entonces, al ser similar a mi ecuación general, yo puedo ya aquí definir quién es P de X. Ok, fíjense, diferencial de Y con respecto a X, es el primer término. Es que esto es fácil. Ustedes están ya bien avanzados, entonces esto es simplemente fijarnos. Ok, P de X multiplicado por Y. Entonces, si yo quito Y aquí para dejarlo multiplicado por P de X, ¿quién es P de X? 4, menos 4 sobre X. Entonces yo defino que mi P de X es mi P de X multiplicado por Y menos 4X sobre Y. Por lo tanto, P de X es menos 4X. Ya tengo el valor que me hace falta y f de x es x a la 5 y a la x. Pero ya tengo p de x, que es lo que necesito para hallar mi factor integral. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, como el factor integrante es, dijimos, aquí estamos repitiendo lo que puse ya, ¿no? P de x es menos 4 sobre x. Entonces, como el factor integrante es e elevado a la p de x diferencial de x, esta es la fórmula del factor integrante, ¿ok? Entonces pongo e elevado a menos 4x diferencial de x. El menos 4 es una constante, lo saco de la integral de diferencial de x sobre x es neperiano de x, entonces me queda e elevado a menos 4 neperiano de x. Este 4, acuérdense de las propiedades de los neperianos, yo puedo decir que e elevado a neperiano de x, todo el elevado a la 4, ¿ok? Entonces, continúo aplicándole las propiedades del logaritmo de los neperianos, yo puedo decir que e elevado al neperiano de x a la 4 es lo mismo que x a la 4, ¿verdad? Porque está e elevado al neperiano de e, al logaritmo de e en base e. Entonces me queda que es x a la menos 4. El valor del factor integrante. Okay. Repasen esa parte de los logaritmos para que lo entiendan y la expliquen cuando lo estén haciendo. Entonces, esto va a ser igual a x a la menos 4. Ya tengo mi factor integrante, ¿ok? Entonces, no ha sido difícil. Continúo.
Teniendo mi factor integrante, voy a tomar mi ecuación, que era esta, y voy a multiplicar todo por el factor integrante, que es x a la menos 4. Entonces me queda x a la menos 4 por diferencial de y con respecto a x. Menos x a la menos 4 por 4 sobre x por y igual a x a la menos 4 por x a la 5. Entonces, x a la menos 4 diferencial de y sobre x menos, aquí podemos simplificar x a la menos 4, si le restamos 1 porque está en el denominador, me va a quedar x a la menos 5, y. Y acá teníamos x a la menos 4 por x a la menos 5, copiamos la base, restamos los exponentes, nos queda x a la 1. Entonces, aquí ya yo tengo mi ecuación diferencial. Esta debería ser una ecuación diferencial exacta. Ahora, yo tomo mi ecuación diferencial, esta es la que teníamos en la anterior. Y este primer miembro se supone que debe ser la derivada con respecto a x del factor integrante, que era x a la menos 4 multiplicado por y. Pero no es que yo digo esto es esto y se acabó, no. Yo tomo mi factor integrante derivada con respecto a x a la menos 4y, y lo derivo y demuestro que sí, que esto coincide con eso y entonces sí lo puedo sustituir. Entonces me queda la derivada, esto es un producto, sería la derivada del primero, que sería menos 4 por x a la menos 4 menos 1, que es menos 5, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x a la menos 4, por la derivada del segundo, que sería diferencial de y con respecto a x, ¿verdad? Entonces, comparo. Menos 4, déjenme ponerlo en otro color. X a la menos 4, esto es este término que tengo acá. El cursor. Es este término que tengo acá, ¿cierto? El primero. Y esto que tengo aquí es este otro término que tengo aquí. Luego, ahora yo sí puedo decir que esto lo puedo sustituir por esto. Perfecto. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi ecuación? La derivada con respecto a x a menos 4 por y es igual a x por e elevado a la x. Continuamos. Ok, entonces, ¿ahora qué hago? Ya tengo resuelto, planteada ya o multiplicada por mi factor integrante mi ecuación. Entonces ahora integro los dos lados de la ecuación. La integral de la derivada con respecto a x de x a la menos 4 por y es igual a la integral del otro lado que me quedaba x por e a la x. ¿Qué hago ahora? La integral de la derivada de una expresión pues va a ser la derivada, ¿verdad? Va a ser esa función. La integral de la derivada de una función, pues es la función como tal. Esto es igual a esto. Y después me queda la integral de x por e a la x. Esta es una integral que la tengo que resolver por partes, ¿verdad? Porque es un producto de x a la x. Entonces la resuelvo por partes. Así como está aquí paso a paso. X por e a la x sería, llamo u igual a x, diferencial de u diferencial de x, por lo tanto la diferencial de, si x es u, el diferencial de u es diferencial de x. Si x era u, entonces el diferencial de b, aquí faltó diferencial de, estoy integrando, entonces me faltó aquí el diferencial de x, ¿ok? Bueno, aquí lo había puesto, aquí fue que lo estaba explicando la integral. Entonces está aquí abajo, ¿no? Entonces sería, el diferencial de b sería e a la x por diferencial de x, y cuando integro e a la x, la derivada de e a la x es a la x, la integral de x a la x. Entonces me queda que b es e a la x. Por lo tanto, me queda, aplico mi regla para resolver integrales por partes, la integral de u por diferencial de b es u por b menos la integral de b diferencial de u. Me queda x a la menos 4y, que es la primera parte de mi ecuación, la sigo manteniendo, es igual a u por b. U es x por b, que es e a la x. U por b es esto. Menos, sería menos, aquí lo hice directo, la integral de b por diferencial de u. Entonces, menos la integral de b, que es e a la x diferencial de x, por, perdón, b, que es e a la x por diferencial de u, que es diferencial de x. Ya tengo mi planteado, mi ecuación diferencial sencilla, solamente tengo que integrar, me queda pendiente por integrar, la integral de e a la x diferencial de x. Entonces, x de menos 4 por y es igual a x por e a la x más e a la x por la integral de e a la x diferencial de x, la integral de e a la x e a la x. Entonces me queda la integral más e a la x más c. Y tengo ya resuelto mi
ecuación diferencial. Ahora tengo simplemente que despejar la y. Para que me quede, pues aquí está mi ecuación diferencial, entonces vamos a tratar de ver si se puede poner de forma explícita. Pues mire, aquí solamente tengo y acá, paso todo, divido todo por x a la menos 4, entonces aquí se simplifica el x a la menos 4, aquí me queda x a la menos 5 por e a la x, en este término es este, y aquí me queda e a la x por x a la menos 4, lo paso al numerador, me queda x a la 4 más c sobre x a la menos 4 y ya tengo resuelta mi integral, que era una diferencial lineal. Como ven, tampoco es difícil, solamente repasar bien y entender los pasos. Luego tenemos las ecuaciones de Bernoulli, la de Riccati y de Clorot, que son parecidas a las ecuaciones diferenciales lineales, las pueden revisar ustedes con facilidad. Y cualquier duda, pues me la plantean, que todavía tenemos estudios jueves. Recuerden que a partir del lunes tenemos la actividad de, déjenme dejar de compartir. Entonces, no sé si se ha estado viendo, ok. Entonces, hasta aquí es el material que les tenía para este encuentro. No sé si tendremos alguna duda, pero si tienen alguna duda, pues nada, me la plantean por el, el aula, me la plantean pues por el foro de dudas o el correo interno del aula, yo estaré pendiente de todos ellos y bueno, hasta aquí entonces vamos a terminar con este encuentro síncrono. Espero que em, les haya sido beneficioso y bueno, estaré pendiente de cualquier duda que ustedes puedan tener. Hasta pronto. Entonces vamos a dar por finalizado este encuentro. Hasta la próxima.